Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Charles Bennett era más que un simple empresario, personificaba el éxito estadounidense. A los 55 años, había construido un próspero imperio inmobiliario en la ciudad de Nueva York, con sus rascacielos y complejos residenciales elevándose imponentes sobre el paisaje urbano. Su reputación de hombre firme, pragmático y visionario estaba firmemente arraigada en el mundo empresarial. Grandes bancos competían por sus inversiones, y los medios de comunicación lo presentaban como un modelo de excelencia y perseverancia. Sin embargo, tras esta máscara de confianza y éxito se escondía un profundo dolor, invisible a la vista del público. Una herida que ni el dinero, el poder ni la fama podían sanar. 10 años antes, su única hija, Emily, de 7 años, había desaparecido sin dejar rastro. Ese día, el mundo de Charles se derrumbó. Recordaba con dolorosa claridad aquella mañana de otoño en la que dejó a Emily jugando en el jardín, un solo momento de distracción bastó para hacerla desaparecer. Las llamadas a la policía, las búsquedas frenéticas, las noches en vela, las esperanzas frustradas, todo se había convertido en una pesadilla interminable. Los investigadores nunca encontraron una sola pista seria, y la falta de explicaciones dejó un vacío insoportable. Esta desaparición inexplicable cambió a Charles para siempre. Ya no era el mismo. El dolor lo había consumido hasta el punto de que empezó a distanciarse de los asuntos que antes lo fascinaban. Poco a poco, se alejó del foco de atención, delegando decisiones importantes en sus colegas. Su fortuna seguía creciendo, pero él mismo parecía desvanecerse. En un intento por encontrarle sentido a este inmenso vacío, Charles recurrió a la filantropía. Quería transformar su dolor en algo positivo. Ahora dedicaba su tiempo, su energía y una parte importante de su fortuna a apoyar causas relacionadas con la infancia. Los orfanatos, en particular, lo habían conmovido profundamente. Cada niño al que ayudaba era, para él, un pequeño rayo de luz en la oscuridad que lo envolvía. Pasó horas visitando estos lugares, escuchando las historias de los niños, intentando ofrecerles un poco de la estabilidad y el amor que no pudo darle a su propia hija. Esta misión le dio una razón para continuar, un pequeño rayo de esperanza de que algún día, tal vez, podría llenar ese vacío o, al menos, evitar que otras familias pasaran por lo que él había pasado. Una mañana de otoño, la suave luz del sol se filtraba entre las ramas desnudas de los árboles, proyectando delicadas sombras en el sinuoso camino que conducía a Hope Haven, un orfanato situado a unos 100 kilómetros de la ciudad. Charles Bennett, vestido con un abrigo oscuro, conducía despacio, con la mente dividida entre la rutina de esta visita benéfica y el peso invisible de su pasado. Al llegar, lo recibió la señora Harper, directora de la escuela, una mujer de unos 60 años con un cabello plateado impecablemente peinado, cuya cálida sonrisa contrastaba con el rigor de sus gestos. Conocía a Charles desde hacía varios años y había llegado a apreciar su compromiso, aunque limitado, con los niños. «Bienvenido a Hope Haven, señor Bennett», dijo con suavidad, abriendo la puerta del viejo pero bien mantenido edificio. Le mostró los alrededores, los dormitorios, la biblioteca, la sala de juegos. Por todas partes, la atmósfera irradiaba sencillez y esperanza. Las risas de los niños se mezclaban con sus pasos apresurados sobre el desgastado suelo de parqué. Charles saludaba a cada niño que pasaba, intercambiando algunas sonrisas amables, a veces alguna palabra de aliento. Pero su mirada se fijó en una figura inmóvil en un rincón de la gran sala de estar. Allí, sentada en un pequeño sillón de madera, una niña de unos 9 años parecía absorta en sus pensamientos, tan tranquila que parecía casi invisible. Su cabello castaño ondeaba ligeramente, cayendo en cascada sobre sus esbeltos hombros. Su rostro, suave y delicado, tenía una expresión a la vez pacífica y distante. Pero lo que más impactó a Charles fueron sus ojos, grandes, oscuros y de una profundidad inquietante, con la mirada perdida como si buscaran algo que solo él podía percibir. La señora Harper notó la mirada insistente de Charles y se acercó en silencio. «Se llama Lily», susurró con un dejo de emoción. «Lleva aquí 2 años. Es una niña tranquila, un poco reservada, pero con una fuerza interior que sorprende a quienes la conocen». A Charles se le cortó la respiración. Sintió que el corazón se le aceleraba como si acabara de atravesar una pared invisible. Lentamente, con una cautela casi reverente, se arrodilló junto a Lily, intentando no molestarla.
Hola, Lily, dijo en voz baja. Me llamo Charles. Lily giró la cabeza hacia él lentamente, como si emergiera de un sueño profundo. Sus miradas se cruzaron, y un profundo escalofrío recorrió la espalda de Charles. Ese rostro era un reflejo del de Emily, su hija desaparecida hacía tantos años. Una imagen congelada en el tiempo, redescubierta de repente, como un eco del pasado. Se hizo un silencio, cargado de emociones contenidas. Charles sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo, optando por mantener su dignidad. Por fin había encontrado algo que ya no buscaba de verdad, una conexión, una promesa de esperanza en medio del caos de su existencia. En los días siguientes a su visita a Refugio de Esperanza, Charles Bennett no encontraba paz. La imagen de Lily lo atormentaba día y noche. Ese rostro, esa mirada, no podía ser mera coincidencia. Lo sentía, en el fondo, esa niña cargaba con un fragmento de su pasado, quizá incluso con un trozo de su propia carne. Decidido a saber más, regresó al orfanato con el pretexto de hacer una gran donación, pero con un objetivo mucho más específico en mente: descubrir los orígenes de Lily. Pidió ver los archivos, y la señora Harper, consciente de su compromiso y ajena a sus verdaderas intenciones, se los abrió con confianza. Charles se sentó en una habitación tranquila, rodeado de viejos archivadores, papeles amarillentos, fotocopias de informes de servicios sociales y notas manuscritas. Página tras página, descifró la historia fragmentada de Lily. La habían encontrado con apenas unas semanas de nacida, abandonada frente a una pequeña iglesia en Harrisville, un modesto pueblo de Pensilvania. Sin palabras, sin pistas, sin testigos. Solo una canasta de mimbre, una manta rosa bordada con una L y un chupete atado a un peluche desgastado. Aún más inquietante, un informe policial indicó que un testigo había reportado haber visto a una mujer con una niña de cabello castaño, visiblemente agitada, en un parque cercano unos días antes del descubrimiento de Lily. La descripción de la mujer no coincidía con la de ninguna madre de la zona, y la niña, según el testigo, parecía demasiado bien vestida para ser hija de una niña fugitiva. Este detalle golpeó a Charles como una onda expansiva. La fecha y el lugar coincidían exactamente con los de la desaparición de Emily. Ya no era solo una corazonada. Había una pista. Pero Charles sabía que no podía ir más lejos solo. Necesitaba un profesional, alguien capaz de indagar más allá de los registros oficiales, leer entre líneas y desenterrar verdades ocultas. Inmediatamente pensó en Sarah Mitchell, una investigadora privada a la que había conocido años antes en una gala benéfica. Ex-investigadora del FBI especializada en desapariciones sin resolver, había abandonado las instituciones oficiales tras un desacuerdo sobre un caso de gran repercusión, prefiriendo trabajar con libertad, ayudando a familias olvidadas. Él se puso en contacto con ella inmediatamente. Sarah, te necesito. Esto es personal. Y es importante. Al día siguiente, se reunieron en la discreta oficina de Charles. Él le contó todo, cada detalle: la visita a Hope Haven, el rostro de Lily, los archivos, el testimonio en Harrisville. Sarah lo escuchó en silencio, sin dejar escapar ningún detalle de su mirada analítica. Voy a tener que indagar a fondo, Charles. Si lo que sospechas es cierto, va a remover viejos líos. Y quizá a gente peligrosa. ¿Estás preparado? Asintió sin dudarlo. Lo era. Durante 10 años, nunca había dejado de esperar este momento. Sarah se puso manos a la obra de inmediato. Buscó en los registros de la ciudad de Harrisville, entrevistó discretamente a expolicías e incluso localizó al testigo mencionado en el informe, un tal Jacob Frey, ahora retirado. El hombre recordaba con asombrosa claridad a la misteriosa, pálida y nerviosa mujer que sujetaba con fuerza la mano de la niña y miraba a su alrededor como si temiera que la estuvieran siguiendo. Poco a poco, el nombre de una mujer reapareció en varios testimonios vinculados a casos de niños desaparecidos: Ellen Collins. Sarah descubrió que Ellen era conocida por los servicios sociales como niñera en diferentes estados. Cambiaba de identidad con frecuencia, trabajando brevemente para familias adineradas y luego desaparecía. En cada ocasión, surgieron sospechas de abuso, secuestro o adopciones ilegales, pero nunca se demostró nada formalmente. Ese nombre, Ellen Collins, apareció en al menos 3 expedientes de menores desaparecidos. Y en 2 de ellos, los niños tenían un perfil similar al de Emily, jóvenes, de familias adineradas, y desaparecieron misteriosamente sin dejar rastro.
Sara trazó un mapa de los movimientos de Ellen durante los últimos 15 años, cruzando fechas y lugares. Y lo que descubrió le heló la sangre a Charles. Ellen estaba en Nueva York cuando desapareció Emily, trabajando como empleada doméstica en una casa del Upper East Side, a pocas cuadras de la casa de los Bennet. Una tarde de invierno, mientras Charles contemplaba las frías luces de la ciudad desde el ventanal de su apartamento, su teléfono vibró en el bolsillo. La pantalla mostraba Sarah Mitchell. Él contestó inmediatamente. Charles. La voz de Sarah sonaba tensa, sin aliento. Encontré a Ellen Collins. Vive sola, en una casa vieja y aislada en la campiña de los Apalaches. Es ella, estoy segura. Pero eso no es todo. Hay algo sorprendente. A menudo habla de una niña a la que supuestamente protegió. Nunca quiso decir su nombre, pero sigue diciendo que la salvó de un mundo que la iba a destrozar. El corazón de Charles latía con fuerza. Se incorporó, incapaz de disimular la adrenalina que corría por sus venas. Voy contigo, respondió sin dudarlo. Dime a dónde. Al día siguiente, al amanecer, emprendieron la marcha, atravesando bosques áridos y colinas nevadas. El silencio en el coche era denso. Sara consultaba su GPS con frecuencia, y Charles, con las manos apretadas en el regazo, miraba al horizonte, atormentado por 1000 escenarios. ¿Estaría a punto de descubrir qué le había sucedido realmente a Emily? ¿Quién era Lily en realidad? ¿Y quién era esta mujer, Ellen Collins, en el centro de tantas sombras? Tras varias horas, llegaron a un viejo edificio gris, parcialmente oculto tras una cortina de árboles desnudos. La casa parecía de otra época, las desgastadas contraventanas ondeaban débilmente con el viento y una fina humareda salía de la chimenea. Todo respiraba soledad. Salieron del coche y caminaron hasta la entrada. Sara llamó a la puerta. Pasaron unos instantes, y entonces se oyó el ruido de un cerrojo oxidado. La puerta se abrió lentamente. Apareció Ellen Collins. Era más frágil de lo que Charles había imaginado. De estatura mediana, con el pelo gris enmarañado y rasgos marcados por los años, pero sus ojos eran sorprendentemente vivaces, casi transparentes, como si hubieran visto demasiado. Los miró con discreta sospecha, pero no pareció sorprendida. ¿Viniste por Lily? Su voz era ronca, pero tranquila. Se hizo el silencio. Charles sintió un nudo en la garganta. Sí, murmuró. Ellen les hizo señas para que entraran. El interior de la casa era sencillo, casi espartano. Libros, marcos antiguos, una discreta calidez, y en un estante, una pequeña muñeca de trapo. El tipo de juguete que una mujer le da a un niño al que ama. Se sentaron. Sara sacó una grabadora y la puso sobre la mesa, pero Ellen la apartó con cuidado. Te diré la verdad. Pero no por justicia. Por ella. Y ella habló. Les contó que, 10 años antes, había trabajado como empleada doméstica en una casa junto a la de Charles en el Upper East Side. Había visto a Emily varias veces, de lejos. Una niña dulce y llena de vida, pero rodeada de tensiones familiares que una niña no debería sentir. Una noche, mientras caminaba por el parque de abajo de su casa, vio una escena perturbadora, una discusión violenta entre la madre de Emily, la exesposa de Charles, y un hombre desconocido. La niña lloraba. Ellen, dominada por un instinto protector, se acercó. Lo que había oído esa noche lo había cambiado todo. La madre de la niña amenazó con deshacerse de Emily si continuaba haciéndole perder la custodia o atrayendo la atención de Charles. El hombre, aparentemente el padre biológico de el otro la niña, Lily, intentó calmar la situación, pero sin éxito. Ellen se dio cuenta, horrorizada, de que se avecinaba una tragedia. Unas horas después, Emily había desaparecido. Lo que hice esa noche, dijo Ellen, mirando a Charles a los ojos, no fue legal. Lo sé. Pero estuvo bien. No pude salvar a Emily. Fui demasiado lenta. Pero pude salvarla, el otro la pequeña Lily. Iba a ser usada como un peón. La tomé, sí. La alejé de esa mujer, de ese peligro. Y la protegí como si fuera mi propia hija, hasta que enfermé y ya no pude cuidarla. Así que la dejé en ese orfanato, donde sabía que estaría a salvo. Luego añadió,
en voz más baja. Lily es la media hermana de Emily. Tu exesposa tuvo una aventura poco después de su separación con un hombre abusivo. Nunca quiso que se supiera. Y Emily, probablemente era una amenaza para ese secreto. Charles sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Esta no era solo la historia de un secuestro. Era la historia de una cadena de traiciones, de dolor, de verdades ocultas. Se dio cuenta de que durante todos estos años había ignorado parte de la historia, su propia historia. Pero a pesar del impacto, una extraña paz lo invadió. ¿Lily? No era Emily, pero llevaba consigo una parte de ella. Una parte de ese pasado roto, pero también la promesa de un futuro. Le dio las gracias a Ellen con sinceridad. No con rabia ni con odio. Solo con gratitud. Unas semanas más tarde, tras discretas gestiones legales, Charles adoptó oficialmente a Lily y la trajo a su vida, no como un reemplazo para Emily, sino como una nueva luz. Le ofreció amor, estabilidad y, sobre todo, verdad. Y cada noche, viéndola dormir, por fin comprendía, a veces, uno no encuentra lo que ha perdido, sino que descubre algo más, que cura de forma diferente. Unos meses después, mientras el invierno daba paso lentamente a una radiante primavera, Charles Bennet ofreció una gran fiesta en su finca, enclavada en el corazón del Valle del Hudson. Su propiedad, de estilo colonial, siempre había sido un lugar prestigioso, a menudo asociado con las veladas de la alta sociedad del mundo empresarial. Pero esta vez, no se trataba de una recepción para impresionar a los inversores ni para firmar un contrato. Ese día, Charles celebraba algo mucho más preciado, el renacimiento de la vida. El jardín había sido decorado con sencillez pero calidez. Guirnaldas de flores colgaban entre los árboles, manteles coloridos sobre las mesas, globos ondeando al viento, todo evocaba una inocencia renovada. Niños de varios orfanatos, que Charles ahora financiaba anónimamente, corrían por los senderos, riendo y volando cometas, mientras músicos, encaramados bajo una pérgola, tocaban suaves melodías con violines y guitarras. En el centro de esta imagen viviente se encontraba Lirio con un vestido amarillo pálido y el cabello recogido en una fina trenza, corría descalza por el césped, estallando en carcajadas mientras un niño intentaba torpemente atraparla en un teatro de sombras. Su mirada, antes distante, ahora brillaba con una luz suave, nueva, casi mágica. Ya no era aquella niña silenciosa sentada en un rincón. Era una niña vivaz, plena y amada. Charles, de pie en la terraza de piedra, observaba la escena con una emoción difícil de contener. A su lado estaban Sarah Mitchell, quien, desde la resolución del caso, se había convertido en un verdadero amigo, y señora Harper, quien había dejado la dirección de Hope Haven para dedicarse a brindar apoyo emocional a niños adoptados. Cada uno de estos adultos llevaba una cicatriz, una carga, pero ese día en particular, todos respiraban lo mismo, paz. Charles sostenía un vaso de limonada en la mano, pero no bebió. Estaba absorto en la imagen de Lily. Ella encarnaba un milagro silencioso. Pensó en Emily, en su risa cristalina, en sus dibujos que aún guardaba en un cajón secreto. La ausencia de su hija no se había evaporado, nunca lo haría, pero había dejado de ser un abismo. Gracias a Lily, el amor reprimido había encontrado una forma de expresarse de nuevo. En un momento dado, Lily se volvió hacia él. Sus miradas se cruzaron. Corrió a la terraza y, sin decir palabra, lo abrazó por la cintura, apoyando la cabeza en su vientre. Charles, abrumado, le puso las manos sobre los hombros, inclinándose lentamente hacia ella. ¿Te estás divirtiendo?, preguntó con voz apagada. Sí, pero solo quería darte las gracias, murmuró. Cerró los ojos un instante, abrumado. Esas sencillas palabras, provenientes de la boca de un niño que nunca había tenido la seguridad de un hogar estable, resonaron en él como una promesa. Más tarde, al ponerse el sol, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados, Charles se apartó unos instantes. Caminó hacia el viejo roble al fondo del jardín, donde había instalado un banco de madera tallada. Se sentó solo. El viento aún traía el sonido de las risas de los niños y el aroma de las flores de primavera. Sacó de su chaqueta un medallón que siempre llevaba consigo. Dentro, una foto de Emily. Lo abrió lentamente, la miró con ternura y dijo en voz baja: Nunca te he olvidado, mi amor. Y nunca lo haré. Pero creo que, gracias a ella, puedo volver a respirar.
Ese día, Charles Bennet no estaba celebrando una victoria. Estaba celebrando una sanación en camino frágil pero real. Sabía que las heridas del pasado nunca desaparecerían del todo, que siempre dejarían huellas en su alma. Pero también sabía que el amor podía resurgir de las cenizas, que la luz podía filtrarse entre las grietas. Y en la risa de Lily, en sus ojos curiosos y en su recién descubierta inocencia, había encontrado una forma de esperanza que creía perdida para siempre.